Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, desde el inicio de su gobierno, el titular del Poder Ejecutivo Federal instrumentó y dio arranque a lo que llamó una guerra en contra del crimen organizado, en su expresión de narcotráfico. Para combatir en esta batalla, el presidente recurrió a los elementos de la ahora denominada Policía Federal, así como a los de la Fuerza Armada Permanente. Todas estas instituciones, garantes de la soberanía y seguridad interna de nuestro país, se han visto involucradas de forma activa y abierta a todo lo largo y ancho del territorio nacional en el combate al narcotráfico. Sin embargo, en esa lucha frontal, quienes van perdiendo la batalla son los mexicanos cuyos derechos humanos han sido gravemente lesionados, o aquellas víctimas inocentes que lamentablemente han perdido la vida en hechos que son resultado de la violencia que se ha desatado en las ciudades de nuestro país y que igual convierten en campo de batalla plazas públicas, calles e incluso instituciones educativas. Las acciones de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Permanente se desarrollan de manera incontrolable, provocando zozobra y daños injustificables a la integridad física o mental de personas y a su patrimonio. A la fecha, son numerosos los casos documentados en los que el Estado mexicano, a través de elementos policiales o integrantes de la Fuerza Armada Permanente, agrede a personas y hasta familias enteras sin más explicación que una que argumenta la realización de operativos secretos. En este contexto, considero urgente que todo mexicano, a partir de normas que respondan a los tiempos y circunstancias que vive nuestro país, se encuentra en posibilidad de reclamar al Estado mexicano una justa indemnización por los daños y perjuicios que le sean causados o se le generen en su integridad física, moral o en su patrimonio como consecuencia de actos o acciones ilegales o indebidas realizadas por los elementos que integran los cuerpos de seguridad y defensa del propio Estado. No es tolerable en un Estado democrático y de derecho que a pretexto del combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada y a sus actividades ilegales, las instituciones públicas causen daño en muchas ocasiones irreparables a personas o familias inocentes. E igual de reprochable es que éstas no puedan recurrir a la reparación de los daños y perjuicios que les hayan sido ocasionados, porque no existen normas, medios y procedimientos para este fin. Esto es así porque la vaguedad o las lagunas de la ley de la materia han provocado que ante acciones ilegales o indebidas de los elementos de la Policía Federal o integrantes de la Fuerza Armada Permanente en contra de personas o familias no exista forma alguna, no al menos legalmente establecida, para reclamar al Estado una indemnización por los daños causados. Hoy en el país cada vez son más las otras víctimas, personas ajenas al hecho delictivo que sufren daños patrimoniales o incluso pierden la vida por la acción del Estado, por lo que es un acto de justicia. Es importante reconocer que el mismo debe asumir responsablemente las consecuencias de su actividad a través de resarcir los daños y perjuicios que su actuar ocasiona. Por tanto, es necesario dejar establecido en la ley de manera expresa, clara e indudable que el Estado mexicano es responsable de cubrir a las personas y sus familias las indemnizaciones que procedan ante actos ilegales o indebidos cometidos por los elementos de los cuerpos policíacos o por los integrantes de la Fuerza Armada Permanente. Por otra parte, y conscientes de que estos elementos obedecen órdenes que deben acatar, esta iniciativa también considera y prevé la debida protección legal a los mismos, siempre que actúen precisamente en acatamiento de órdenes superiores y ello derive en actos que sin exceder los límites legales o sean violatorios de derechos humanos, causen daños o perjuicios,
por lo que es conveniente que quede establecida en la ley las responsabilidades exigibles a cada servidor público. Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de decreto, por lo que se reformaría el párrafo primero del artículo 2 y se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 3, se adiciona un tercer párrafo al artículo 9 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 31 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Solicito, señor presidente, se inserte el texto de esta iniciativa en el diario de los debates y podamos los mexicanos no solamente terminar con el clima de violencia, sino los daños que se ocasionan, que estos daños sean cubiertos. No son víctimas, no son daños colaterales, son otras víctimas de esta guerra que no tienen razón. Gracias, señor presidente. Como ha solicitado el diputado Moreira, insértese el texto íntegro en el diario de los debates y túrnese a la Comisión de Gobernación. Dígame, señor diputado. Adherir a su propuesta. Señor diputado Moreira, han solicitado adherirse a su iniciativa los señores diputados. Con mucho gusto y muchas gracias, diputado. Lo acepta y pueden pasar a la Secretaría. Tiene la palabra el diputado Jorge Arana, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Con su venia, diputado presidente. El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, somete a este pleno la iniciativa de proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 145 del Código Penal Federal. Se adiciona un inciso séptimo al artículo 2, se modifica el primer párrafo del artículo 3 de la Ley Federal contra la delincuencia